Muy buenas noches. Estamos por iniciar nuestra clase de discipulado de los martes, ¿sí? Estamos muy emocionados por la clase que Dios nos va a dar el día de hoy. Betty Morales, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Quisiera saber si se escucha bien. Eso es importante, saber si se escucha bien. ¿Te escuchas bien, Betty? ¿Cómo estás, mi amada hermanita? Dios te bendiga grandemente. Dios nos bendice grandemente por medio de su palabra. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Ya se conectó el pastor, gracias a Dios. Sí se escucha bien. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias. Se escucha muy bien. Gracias a Dios, Betty. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un minutito, ¿les parece bien? Mientras nos vamos saludando, esperando que se vayan conectando los demás. Sí, y estamos expectantes por lo que Dios nos va a dar esta noche, ¿verdad, Angelita y Betty? El pastor ya está listo también para escuchar el mensaje, porque también nos va monitoreando y nos va guiando, ¿verdad? Si todo está bien, y eso está muy bien. Mi hermanita Kalina, ¿cómo estás? Dios bendiga tu vida. Te mandamos un fuerte abrazo. Teresita Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas noches aquí por Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo y deseamos que todos seamos llenos del Espíritu Santo de Dios cada día y podamos comprender más su palabra. Mi querida Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Vicky. Te mandamos también un fuerte abrazo. Te amamos, te bendecimos también. Y siempre es un gusto aprender más la palabra de Dios todos juntos, ¿verdad? Gracias, Kalina. También es un placer aprender entre hermanos la palabra de Dios y es gran bendición crecer juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Les parece bien que oremos? Bueno, para poder iniciar la clase, primero tenemos que ponerla en las manos del Señor, ¿verdad? Para que Él nos guíe y sea Él el que habla y no sean palabras de humana sabiduría, sino sean palabras que vienen de Dios. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches, bienvenido como siempre. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a bendecirte y agradecerte, Señor, este tiempo de discipulado, Señor, donde tú eres el Maestro, por medio de tu Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad y preparándonos y edificándonos, Señor, dándonos el alimento espiritual que necesitamos cada día, Señor, porque te necesitamos a ti, Señor, para poder aprender y ser oidores y hacedores de tu palabra, para que podamos manifestar tu vida en nosotros, Señor, al mundo que no te conoce, Señor, y también al que te conoce, Padre, porque esto es bueno y es agradable delante de ti, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es nuestro Maestro y nos lleva siempre a toda verdad y nos recuerda todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos, bendito Padre. Gracias por la unción que pones en cada uno de nosotros para aprender de tu palabra, Señor. Perdón. Perdonen, a veces sucede. Una tosecita. Inés, espero que no haya lastimado los oídos de nadie. Un abrazo para todos. Gracias. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sara, ¿cómo estás? Linda, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, después de esta pausa, vamos a iniciar nuestra clase. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 32.
Es que les he de comentar que fuimos al dentista, mi esposo y yo. Yo creo que se me quedó alguna cosita de ahí ya ves cuando te ponen esas palitas con una especie como de plastilina, que no es plastilina para tomarte un molde. Yo creo que se me fue algo extraño. Bueno, todo está bien. Gracias a Dios. Un abrazo para todos. Gracias, Vicky. Gracias, muchas gracias. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 22. Vamos a continuar con la clase. Y dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Se entristecieron porque solo pensaron que al Señor Jesús lo iban a matar, pero se desenfocaron en la palabra resucitar. Resucitar es motivo de gran gozo. El Señor Jesús fue a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados y era la única manera en que podía Dios rescatarnos a cada uno de nosotros. Iba a morir efectivamente, pero al tercer día Él iba a resucitar. El Señor Jesús está vivo. Él está vivo, hoy está vivo. Y ellos, los discípulos, se enfocaron nada más en la muerte del Señor Jesús, pero no se enfocaron en la segunda parte de la frase del Señor Jesús. Dice en el versículo 23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué? Porque se quedaron en la parte de que sería sacrificado, pero no entendieron la parte de la resurrección. Y les invito a que vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 2, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 2. Y empecemos en el versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Al Señor Jesús lo habían puesto así como en una caverna, en una cueva, en una gran cueva. Ya habían puesto ahí el cuerpo del Señor Jesús y pusieron una gran roca para que nadie pudiera entrar y se llevara el cuerpo del Señor Jesús. Y dice aquí en el versículo 3, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es decir, esa roca que tapaba la puerta o la entrada más bien de ese sepulcro estaba removida. Y bueno, saludo a Alice, ¿cómo estás? Lolita, mi hermano Francisco, Marieta, ¿cómo están? Mi hermanito Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenidos. Y aquí pasó algo maravilloso. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. 2 varones con vestiduras que tenían tanta luz, esas vestiduras que resplandecían. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, eran 2 ángeles, y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite
al tercer día. Entonces, la resurrección del Señor Jesús es motivo de gran gozo, ¿sí? Pero los discípulos, cuando el Señor Jesús se los mencionaba y se los mencionaba una y luego otra vez, se entristecían por la muerte del Señor Jesús, por lo cual iba a pasar, pero perdían el enfoque de la resurrección, ¿sí? Y el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Su tumba está vacía. Y dice aquí en el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Cuáles 11? A los 11 discípulos que quedaban, porque Judas Iscariote ya se había suicidado, el que había entregado al Señor Jesús en manos de los fariseos y de los escribas, ¿sí? Carlita, ¿cómo estás? Berta del Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, regresando a nuestro libro de Mateo capítulo 17, versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera porque no alcanzaron a comprender de esta segunda parte que el Señor Jesús les está diciendo, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús no pudo ser retenido por la muerte. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, 2 monedas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Sí? Pero veamos este punto. Esas 2 dracmas que le llegaron a cobrar a Pedro por él y para el Señor Jesús, que también se lo cobraban al Señor Jesús, era la costumbre recoger este recurso para el templo. No era para el gobierno, era para el templo, es decir, para la sinagoga, ¿sí? Y era costumbre dar 2 dracmas por persona para el templo. Entonces, ¿sí? Aquí el Señor Jesús le pregunta en el versículo 25 nuevamente, Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo a Pedro, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Los reyes de la tierra. ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. Los hijos de los reyes de la tierra. El Señor Jesús es el hijo del Rey de Reyes, ¿sí? Del Rey de Reyes. El Señor Jesús es el hijo del Rey de Reyes, es el Hijo de Dios. Ahora, ¿era legal que el Señor Jesús pagara esos 2 dracmas para el templo por ser el Hijo de Dios? No. Y mira lo que contestó aquí. Dice en el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, porque les ofendía escuchar del mismo Señor Jesús que Él era el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús lo sabía. Entonces, de versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo.
y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero es una moneda correspondiente a 4 dracmas. Esto también significa que el Señor Jesús es nuestro proveedor. Él siempre va a proveer para todo lo que nos pidan, en este caso, vamos a decirle, cooperación que le pedían cada año a cada uno de los que iban al templo, ¿sí? Les daban 2 dracmas por persona para el templo. Entonces el Señor Jesús, ¿sí? Dios, el mismo Dios y Padre Celestial, siempre va a proveer todo lo que necesites. Si Él es nuestro proveedor, bendito sea el Señor. Amén. Sí, Señor. Capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntan al Señor Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. A un niño lo llamó y lo puso enfrente de los discípulos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no significaba que ellos menguaran de ser hombres a ser niños, pero que creyeran como niños la palabra de Dios, que recibieran como un niño que todo lo cree de sus padres la palabra de Dios. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es necesario creer como creen los niños para entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sí? Aquí el Señor nos está diciendo que tengamos mucho cuidado en no ser tropiezo en aquellas personas que están llegando a la congregación, a la iglesia que habla Dios, a la iglesia a la cual le dio Dios las llaves del reino, a la iglesia que confiesa que Jesús es el Hijo del Dios viviente, a la iglesia revelada por el Padre, ¿sí? A la iglesia que pertenece al cuerpo de Cristo. Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. Que pertenece al cuerpo de Cristo, a esa iglesia, ¿sí? Esa es la iglesia del Señor Jesús. Entonces dice, y a cualquier que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, eso también significa aquellas personas que están llegando y que a la iglesia y que están aprendiendo, ¿sí? Están aprendiendo como aprendimos en nuestros primeros pasos cristianos. Bueno, las primeras veces que fuimos a la congregación y estábamos ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron por primera vez a la congregación, a la iglesia? Y estábamos expectantes de cómo eran
y qué hacen y todos se ven llenos de amor y todos se llevan bien y ahí estábamos todos expectantes, emocionados porque estábamos escuchando la palabra de Dios. Yo recuerdo muy bien ese tiempo. Y entonces aquí dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos que vienen llegando, que tienen muy poco conocimiento de la palabra de Dios y que vienen llegando, ¿sí? Esos pequeños que empiezan a creer en el Señor Jesús, ¿sí? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, ¿sí? Ay del mundo por los tropiezos. Nosotros no debemos de ser tropiezos en la vida de alguien, ¿sí? No debemos de ser tropiezos porque podemos alejar a alguien de la palabra de Dios, podemos alejar a alguien y ese alguien, cualquier persona que viene llegando, podemos, ellos se podrían sentir despreciados, burlados, si es que no los acogemos, como dice el Señor, como un niño, ¿sí? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, dice la Escritura, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel por el que viene el tropiezo. Ahora aquí dice la Escritura, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sí? Y vamos a buscar una cita bíblica que nos va a dar más luz acerca de esto. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. Mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y aquí ya está hablando de los hermanos de la iglesia, ¿sí? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Esto está muy difícil, Señor. Entonces, aumentanos la fe. ¿Sí? Así le dicen. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Sí? Aquí ya está hablando de perdonar al hermano que peque contra cualquiera de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando dice los discípulos al Señor, aumentanos la fe. ¿Se necesita fe para perdonar? Absolutamente, sí. Para no perdonar de dientes para afuera, sino perdonar de todo corazón. ¿Sí? Perdonar de todo corazón es importante. Entonces podemos entender ahora en el Evangelio según San Mateo el contexto correcto de este capítulo. El Señor Jesús no cambió de tema. Este es el tema. ¿Sí? No ser tropiezo a alguien. Si en algún momento nos hemos sentido ofendidos, lastimados, no vamos a hacerle tropiezo a nadie. ¿Por qué?
porque aquí lo dice el Señor con mucha claridad, ¿sí? Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿sí? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y el Señor sigue con el tema. Versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Nuevamente vamos a leerlo. Tal vez lo leí mal. Vamos a leerlo. Hola Janet, ¿cómo estás? Un abrazo, amada hermanita. Un abrazo para tu mami también. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, mano o pie, ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Podemos, o alguien puede ser tropiezo, ¿sí? Si tiene un ojo maligno y le es tropiezo a alguien, ¿sí? Dice en el versículo 10, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús sigue hablando del mismo tema? No ha cambiado de tema, ¿sí? Es la misma enseñanza. Amén. Dice así, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre, porque el Señor Jesús ha venido para salvar lo que se había perdido. Todos aquellos hermanos que están llegando o que tienen poco crecimiento en la palabra de Dios, o ahí van, y también por nosotros, ahí vamos, ¿no? Creciendo, creyendo en la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. A veces podemos ser oidores y hacedores, y en otro momento pues como que se olvida. Y no, los que hemos crecido un poco más en la palabra de Dios debemos de dar un mejor testimonio que los que vienen llegando. Pero los que vienen llegando tienen puestos sus ojos en nosotros, los que ya tenemos más tiempo, y nosotros no debemos ser tropiezo a los que vienen llegando, ¿sí? Más que nada hay que amarlos mientras van creciendo y seguirlos amando, porque al hermano siempre hay que amarlo, a la hermana siempre hay que amarla en el amor puro y santo en el Señor Jesús, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Dice en el versículo 11, nuevamente el Señor Jesús vuelve al mismo tema, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Todos ellos estaban perdidos, los que vienen llegando, como nosotros también estábamos perdidos en un mundo pecaminoso, corrupto, en un mundo caído, en un mundo donde hay mucha tiniebla. Sí, de ahí salimos todos nosotros, como están saliendo todos aquellos que están naciendo de nuevo, que están llegando a la familia del Señor. Versículo 12 sigue con el mismo tema. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había
descarriado, una oveja descarriada, es una oveja que abandonó el rebaño y se fue, ¿sí? Y por ahí se perdió en la montaña, se perdió en el bosque, se perdió en el mundo. Versículo 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hay más regocijo por encontrar una oveja que estaba perdida. Hola, Apo, ¿cómo estás? Hay más regocijo por una oveja que se había perdido y regresa al rebaño que por las 99 que permanecieron en el rebaño. ¿Sí? Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños que está llegando a la iglesia. No es la voluntad que ninguno de ellos se pierda. Nosotros como hermanos debemos de acogerlo, debemos de atenderlo, debemos de ayudarle en lo que podamos hacer para que ellos permanezcan en el camino del Señor. Amén. Versículo 16, más si dice el versículo 15 que no lo leí. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, significa que ese que te pudo haber ofendido pudo haber sido un hermano más pequeño que tú, ¿sí? Somos pequeños nosotros, hay hermanos más crecidos, siempre hay un hermano más crecido que nosotros, y hay muchos hermanos más crecidos que nosotros. Entonces no sabemos la estatura que hemos alcanzado. Hay unos que vienen llegando y son más pequeños que nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios, pero hay otros que son mucho más crecidos que nosotros en la palabra de Dios. Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primero en privado, ¿sí? Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenedle por gentil o publicano. ¿Sí? Tenedlo como un hombre común, como una mujer común, o una gentil, que los gentiles son los del mundo. ¿Sí? Así lo dice la Escritura. Y debemos de leer el mensaje como viene en la palabra de Dios. No debemos nunca, y eso yo lo digo con mucho temor y temblor, nunca debemos menguar el mensaje del Señor. Si el Señor Jesús está dando una palabra, tenemos que decirla completa, ¿sí? No menguando el mensaje, ni bajándole el volumen para que nadie se ofenda. Tenemos que leer la palabra como Dios nos las está revelando para que sea de bendición para todos nosotros, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una escritura que vamos a consultar acerca de la iglesia. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿cuál iglesia? ¿A qué iglesia se refiere? A la iglesia revelada. La iglesia revelada por el Señor Jesús, ¿sí? Mateo 16, 18 y 19. Vamos a esa escritura. Mateo 16, 18 y 19. En el versículo 15 dice el Señor Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa confesión que tú hiciste, Pedro,
edificaré mi iglesia. Eso dijo el Señor Jesús. Edificaré mi iglesia, la iglesia revelada, la iglesia nacida de nuevo, la iglesia comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, y las puertas del Hades, el Hades es la antesala del infierno, ¿sí? No prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti, Pedro, por lo que acabas de decir, y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. ¿Me permiten un segundito? Un segundo. Quiero más agua. Es que no sé qué se me quedó pegado. Ya llegué. Ya estoy aquí. Solo fui a tomar más agua. Y entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la iglesia del Señor Jesús. Esta es la iglesia a la que el Señor Jesús se refiere aquí en Mateo 18, 17. Dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿te dan cuenta cómo tiene que ver con la escritura? Será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿y a qué se refiere estos dos? Si el ofendido y el ofensor se pusieran de acuerdo, limarán sus asperezas. ¿Sí? Nuevamente lo voy a leer. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio de estos 2 hermanos que habían tenido un problema, un conflicto. Amén. Estos 2 hermanos que habían tenido un conflicto se estaban poniendo de acuerdo. No, es que yo sentí esto. No, pues es que yo no te vi. Y es que pensé que no me ibas a saludar. Pues es que no te vi. Y es que yo iba para allá. No te ofendas. En fin, no sabemos el motivo de la ofensa entre el hermano más joven y el hermano crecido. No sabemos el motivo, pero el mensaje es para todos nosotros. Y entonces, aquí el Señor Jesús dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en este tema, que no ha cambiado, ¿sí? Allí estoy yo en medio de ellos, reconciliando, ¿sí? Reconciliando, bendito sea Dios, versículo 21. Veamos cómo sigue el mismo tema. Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro, no son 70, no son 7, son 70 veces 7. ¿Te das cuenta? Nos podemos dar cuenta todos que el Señor no ha cambiado de tema, es el mismo tema. Y aquí dice la Escritura, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hermanos, nótese cómo el Señor Jesús siempre ilustró sus enseñanzas con algo
que pudiéramos comprender todos nosotros, ¿sí? Para que él era el maestro de maestros, el sumo maestro, por decirlo así. Entonces él sabe, el Señor Jesús sabe cómo podemos aprender y cómo podemos recibir el mensaje de una manera tan sencilla de entender cuando queremos entender, ¿sí? Y dice aquí, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Con sus siervos, el rey con sus siervos. Estos siervos le servían al rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Muy bien. Ahorita vamos a ver a cuánto representan esos talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, uno igual que él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo agarró así del cuello, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, se postró a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Mas el siervo, que había sido perdonado de una cuenta muy grande, no quiso. A veces no se perdona porque no se quiere perdonar. ¿Sí? No se quiere perdonar, así de fácil. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y bien, fíjate, aquí hay dos personajes, dos consiervos. Uno le debía a su señor, ¿cuántos talentos? Aquí está, en el versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí voy a tomar una nota y voy a poner 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Sí? Aquí tengo una sumadora. ¿Sí? 10,000 talentos. Muy bien. 10,000 talentos. Aquí voy a escribir talentos. Y en el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquí tenemos 100 denarios. Muy bien. Si un denario representa un día de salario, un denario representa un día de salario. Bien, en México, el salario mínimo está en 172 pesos con 87 centavos. 100 días de salario, porque son 100 denarios, representan 17,287 pesos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer la cuenta de lo que debía el primer siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento es igual a 6,000 denarios. Luego entonces, 10,000 talentos, vamos a hacer aquí, 10,000, si alguien tiene una sumadora por ahí también, 10,000 por 6,000 representa 60 millones de denarios. Ay, es demasiado. 60 millones de denarios por
172.87. Representa, aquí hay 3, aquí hay 3. A ver, es demasiado. Es una cantidad que no se puede ni leer. Habla de 10.372 millones de pesos, 200,000, no. Es demasiado. Es demasiado. Demasiado dinero. Una cantidad que no se puede ni leer. Porque si yo cuento acá son miles, 72 millones, 10 billones, 372,200,000 pesos, no sé. Es una cantidad que no se puede pagar. ¿Quién puede pagar una cantidad de esas? Es impagable. No se puede pagar. Entonces este siervo va con su señor y le dice, tenme paciencia que yo te lo pagaré todo. ¿Sí? Y el señor, su señor, movido a misericordia, le perdona esa cuenta impagable. No se puede pagar. No se puede pagar. ¿Sí? Sin embargo, se encuentra en el camino a alguien que le debe apenas 17,287 pesos. Y decide ese siervo, el primer siervo, no perdonarle la deuda. Decide no perdonarle. En versículo 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Se regocijaron con el primer siervo cuando fue perdonado, pero se entristecieron cuando este siervo no perdonó a su consiervo y se entristecieron mucho. Versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Si no perdonamos al que nos ofende, la deuda que Dios nos perdonó se nos regresa. Así dice el Señor. Versículo 35. Así también, dice el Señor Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, no de dientes para afuera, sino de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Y hay una escritura que habla acerca de esto, 2 de Corintios 2:10. 2 de Corintios 2, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10, dice así. Y le dice Pablo a los corintios, y Dios nos dice a nosotros, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Perdonar queriendo de corazón en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Aquel siervo que no quiso perdonar a su consiervo una ofensa más pequeña que la que él le debía a su señor, ¿sí? Y que no quiso perdonar, entonces recibió de regreso toda la deuda que debía pagar.
Entonces, no perdonar es una artimaña de Satanás, una maquinación de Satanás que está haciendo en tu mente para que no perdones, ¿sí? Y Satanás gana ventaja en esto. Él sí gana ventaja. Y él viene a matar, a robar y a destruir. Él es el verdugo que viene a matar, a robar y a destruir. ¿Pero qué crees? Que para eso vino el Señor Jesús, a deshacer las obras del diablo. Amén. Efesios 4:32. Efesios 4, versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos perdonó también a nosotros. Y Él espera que nosotros también perdonemos, como esta historia que el Señor Jesús platicó de los 2 siervos. Aquí es el Señor perdona a su siervo y espera que su siervo perdone a sus demás siervos, a sus consiervos. Vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice así: soportándoos. Sí, hermanos, a veces tenemos que soportarnos unos a otros. Tenemos que soportarnos unos a otros, ser tolerantes, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Verbo presente continuo. Si alguno tuviera queja contra otro. A veces sí, nos quejamos unos contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Nos damos cuenta cómo todo el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo habla acerca de no ser tropiezo a los demás, de perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces debo de aguantar a mi hermano que peca contra mí? Pero en el momento que nos ponemos a contar cuántas veces nos ha ofendido, entonces le llevamos la cuenta. Y cuando llevamos la cuenta que sí que no perdonamos de todo corazón. Debemos de perdonar de todo corazón. ¿Sí? El perdón es un antídoto contra la amargura y la tristeza. ¿Sí? Es un antídoto. Es una medicina para la parte ofendida, para ser sanado del corazón, de su alma. ¿Sí? Es más bendecido el que perdona que a quien se le perdona la deuda. ¿Sí? Amén. Entonces, también la Escritura dice en Marcos 11:25, veamos también, es que todo está relacionado. Porque podrías decir, ay, eso ya lo he escuchado muchas veces, ya me lo sé de memoria. Entonces, ¿por qué no perdonas? Marcos 11, o prepárate, porque si alguien te ofende, tú vas a estar ya preparado para perdonar, ¿sí? Vas a estar perdonado para perdonar. Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad. ¿Cuándo esté orando? ¿Cuántas veces oras al día? 3 veces al día, ¿ok? Cuando estés en tu oración, estés orando, si ahí te acuerdas que tienes algo contra alguno, perdona. Cuantas veces ores, es tu oportunidad para perdonar. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Dios es bueno.
Todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Sí, todos llevábamos la cuenta, Janet, es verdad. Todos hemos pasado por ahí, pero Dios cada vez nos revela más y más su amor y su gracia. Y cuando nosotros recordamos todo lo que Dios nos ha perdonado, somos como aquel siervo que tuvo una cuenta impagable, porque tuvimos tú y yo una cuenta impagable. ¿Quién podía pagar nuestra cuenta? Nadie podía pagar nuestra cuenta. Entonces, como nadie podía pagar nuestra cuenta, estábamos destinados a un futuro en la densa oscuridad, en la amargura, en la tristeza. Y sabes, no, como compartía la pastora Rebeca el domingo, es tiempo de salir de la cueva, ¿sí? Asómate. Saliendo de la cueva, pues está el sol, las estrellas, el aire fresco, ¿sí? Gloria a Dios, hay que salirse de la cueva, hay que salirse y ser felices, ser felices. No permitas que tu corazón sea lastimado, guárdalo sobre toda cosa guardada. Tal vez el que te ofendió no te quiso ofender, o si te quiso ofender, de todos modos hay que perdonarlo, y perdonarla o perdonarlo, y tenemos que ejercitar el perdón, porque el Señor también lo ejercita. No es que lo ejercite, Él ya es la misericordia y nos ha dado misericordia. Él siempre nos perdona cuando le pedimos perdón. Entonces así debemos de ser nosotros, perdonar a todo aquel que nos ofende. Así como es Él, así seamos también nosotros. Amén. Alabado sea. Amén. Sí, alabado sea nuestro Señor Jesús. Bueno, demos gracias por este tiempo que Dios nos ha dado y su mensaje que siempre es refrescante, siempre es dulce y es un banquete para cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti a darte las gracias por esta palabra que nos da, Señor, a través de las Escrituras, en el contexto correcto, Señor. Es un deleite, bendito Padre, sentarnos a escuchar tu mensaje, porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Gracias, bendito Dios. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hace libres, libres, Señor, para salir y disfrutar de tu creación, Señor, que tú la hiciste para que fuera disfrutada. Bendito Padre, te damos gracias por el corazón perdonador que nos concedes. Una palabra de vida sembrada en nuestro corazón nos transforma, Señor. Nos transforma por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias y somos oidores y hacedores de tu palabra. Y así como nos los has indicado, así lo haremos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos. Gracias, gracias, gracias. Y sea, mi Señor Jesús, toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Gracias a Dios, Vicky. Gracias a Dios porque Él nos perdonó y nos ha dado vida abundante, vida eterna, ¿sí? ¿Verdad? Y su palabra sobreabunda en nuestro corazón por su gracia y su misericordia. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. En unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos bendiciones, mi hermano, gracias a Dios, para darnos un mensaje de la palabra del Señor. Estamos aprendiendo mucho en estas clases de discipulado y le damos al Señor Jesús toda la gloria. Gracias, mi hermanita Katy. Gracias. Bendiciones para todos.